2809. Alianza Ministerial Evangélica de Saltillo te invita a la marcha Saltillo Ama la Vida. Este 23 de marzo, a las 2 p.m. nos veremos en el TEC Saltillo. Saldremos del TEC Saltillo a las 3. 4 p.m. llegaremos a la Plaza Nueva Tlaxcala. Y a las 4:10 comenzará nuestro concierto con nuestros invitados. La Herencia. La Herencia. Recuerda, 4 p.m. Plaza Tlaxcala, zona centro, detrás del Palacio de Gobierno. Acompáñanos en este gran evento. No pierdas la esperanza. Evento totalmente gratuito. Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. ¿Buscas un mejor empleo? En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Si eres de Saltillo o Ramos Arizpe, esta es tu oportunidad. Solicitamos hombres y mujeres mayores de 18 años con primaria o secundaria terminada con o sin experiencia. Tenemos vacantes en los siguientes puestos: operadores, operarios metalmecánica, montacarguistas, almacenistas, choferes de patio, despachadores de gasolina, promotores de autoservicio y varios puestos más. Ofrecemos sueldo muy atractivo, prestaciones superiores a las de la ley, fondo de ahorro, vales de despensa y bonos de puntualidad y asistencia. El contrato es directo con la planta. Mayores informes al 844-219-4789 y 844-368-2809. En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Descarga nuestra app. Búscanos en la App Store y Play Store como Neuma Multimedia. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Visita nuestro sitio web www.neumamultimedia.com. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. En Saltillo Christian School contamos con preescolar, primaria y además estancia infantil. Seguimos los protocolos de seguridad e higiene que tu peque necesita. Servimos alimentos nutritivos y balanceados. ¿Quieres saber más? Llámanos al 844-285-3185 y al 844-135-1088. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia.
Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Síguenos en nuestras diferentes redes sociales. Encuéntranos en Facebook, YouTube e Instagram como Neuma Multimedia. Somos Neuma. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Somos un centro médico donde atendemos lesiones de hombro, rodilla, cadera, fractura, esguinces, pequeñas articulaciones como manos, pie y tobillo. Atendido por los doctores Jorge A. Garza Mendoza y Francisco J. Siller González. Estamos ubicados en Plaza Villa Alta, cuarto piso, interior 408, frente a Costco. Si deseas una consulta o mayor información, comunícate a los siguientes teléfonos: 844-136-5266 y 844-136-5271. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Es que lo que me dices y mis ojos aún no ven, no tardará en cumplirse, tú siempre has sido fiel. Aún no amanece y el sol veo brillar. A mojar. Y es que lo que me dices y mis ojos aún no ven, no tardará en cumplirse, tú siempre has sido fiel. Bendito seas Jehová, mi roca, que en mis alturas me haces andar, que haces mis pies como de siervas, y como un niño me haces confiar. Aún no veo los frutos, pero me bendecirás. Es cierto, no hay frutos, mas desde hoy conmigo estás. Bendito seas Jehová, mi roca, que en mis alturas me haces andar, que haces mis pies como de siervas, y como un niño me haces confiar. Aún no amanece, mas yo sé que estás aquí. Es mi fuerza.
Nuevas son cada mañana. Entrevistas, comentarios, reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido. Gracias, Jorge. Muy buenos días tengan todos ustedes. Con un enorme gusto les saludamos desde Saltillo, Coahuila, al noreste de México, con gran alegría de poder compartir con ustedes en este viernes 22 de marzo del 2024. Muy agradecidos con Dios por las oportunidades que nos da, ¿verdad?, de conocerle, de amarle, de servirle. Reconocemos en este día como cualquier otro día, que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, que grande es su fidelidad, y pues el gusto de siempre de poder estar aquí con todos ustedes, ya en fin de semana, ya en viernes, por la gracia de Dios, un fin de semana más en este mes de marzo, y pues muy contentos de poder compartir con todos ustedes. Le queremos recordar que estamos totalmente en vivo, y que usted puede comunicarse con nosotros si lo desea. El teléfono en cabina es el 844-696-8450, 844-696-8450, y que para mensajes o WhatsApp estamos en el 8448-8048-73. Repito, 8448-8048-73. Ahí con mucho gusto estamos en mensajes o WhatsApp. Un servidor aquí en los micrófonos, nuestro hermano Jorge Hernández ahí en los controles. Gracias, Jorge, buen día. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad. Sabe que estamos aquí en este horario de 7 a 9 más o menos, de lunes a viernes, ¿verdad? Por la gracia de Dios, saludándoles a todos ustedes y compartiendo este tiempo. No voy a hacer una lectura hasta que primero lea los mensajes de quienes han estado saludando desde temprano. Nuestra hermana Rosa María Sánchez, que nos manda saludos. Nuestra hermana Graciela Lozano también nos manda saludos. Buen día para ustedes. Nuestra hermana Dora Elia Escobedo. Dios con ustedes lo guarde y lo bendiga siempre. Gracias igualmente. Nuestra hermana Quina, nuestra hermana María Joaquina Izaguirre también. Buenos días, Pastor Román. Agradecidos con nuestro Dios por un día más. Amén, así es, estamos agradecidos, estamos muy contentos, invitándole pues a que se quede con nosotros los siguientes minutos, que nos acompañe. Estaremos compartiendo como siempre la palabra, estamos siempre en el comentar de la palabra de Dios, estamos siempre en esto que nos compete a nosotros, ¿verdad?, que amamos a Dios y que sabemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Y pues un gusto poder llegar a todos ustedes ya dispuestos, ya listos. Aquí también nuestros hermanos Santana, Julio César y César Julio, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios, bendecidos, paz. Gracias a Dios, con el gusto de siempre. César, ¿cómo estás, hijo? Sí, bien, gracias a Dios, pues gracias por la invitación. Muy contento de estar acá. Gracias a Dios. Buenos días. Gracias a Dios. Pues muy buenos días. Pues empecemos con la palabra. ¿Qué les parece? Tenemos las Sagradas Escrituras y yo me traslado al Evangelio según San Juan, capítulo 3. Ya estamos ahí compartiendo. Ya estamos ahí llegando a cada vez más personas, cada vez más familias, ¿verdad? Agradecemos mucho por aquellos que nos acompañan compartiendo, nos acompañan etiquetando. De verdad que es muy útil cuando usted se dispone al Señor y puede compartir la palabra, puede etiquetar a otros. También nos saluda nuestra hermana Gaby Sánchez, dice: bendecido día, pastor y hermanos. Igualmente, Gaby, buen día para ti, para los tuyos. El Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 31. Los discípulos de Juan estaban muy inquietos por la persona de Jesús, porque ellos entendían que Juan había introducido a Jesús y de repente Jesús estaba bautizando con sus discípulos también,
ya no solamente es Juan el que está bautizando, sino que de repente dicen, oye, Jesús está bautizando con sus discípulos, pero aparte todo el mundo se está yendo con él, pues algo está pasando aquí, se nos desinfló el ministerio. Y Juan da algunos conceptos muy importantes respecto a Jesús, pero me gustaría señalar del 31 al 36 en el capítulo 3, Juan 3, 31 al 36. Si alguno de ustedes lo quiere leer, vamos a leerlo y lo vamos a ir comentando, por favor, como primera lectura. Gracias, Julio. Dice el verso 31, el que de arriba viene es sobre todos. Amén. El que es de la tierra es terrenal, y las cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Verso 32. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Verso 33. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Amén. 34. Porque el que Dios envió, las palabras que Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Verso 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas se entregan en su mano. 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Fíjense cómo Juan, el que bautizaba, el profeta enviado por Dios, en cierto sentido, en la etimología, pues también es un apóstol, es un enviado por Dios. Sabemos que la etimología propiamente en apóstol significa enviado, y por qué no decir que Juan es un enviado, ¿verdad? Un apóstol de Dios para profetizar. Pero ya Juan, hablando con sus discípulos y con aquellos que se cuestionaban, pues los dos, esta dualidad de ministerios entre Jesús y Juan, empiezan Juan, para poderles hacer ver, para hacerles que vean, que entiendan, les muestra estos conceptos que para mí son maravillosos, para todos nosotros, y dice, el que de arriba viene es sobre todos, primero, antes que otra cosa. Sobre todos. Están pensando que si yo, que no, el que viene de arriba es punto y aparte. El que viene de arriba, ¿quién viene de arriba? Pues nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que entender que somos terrenales, pero Él es el celestial. Él es el que viene de arriba, y si viene de arriba, dice la Escritura, es por encima de todos. Imagínense ya de entrada escuchar ese concepto, el que de arriba viene es sobre todos. Y luego menciona, el que es de la tierra es terrenal. Y si es terrenal, ¿qué dice? Las cosas terrenales habla, ese es su hablar, ¿verdad? Las cosas terrenales. Si es de la tierra, habla cosas terrenales. Pero luego dice, el que viene del cielo es sobre todos. Ahora, si ustedes se fijan, está en el mismo capítulo, donde Jesús le explicaba a un tal Nicodemo que si naces del cielo, si naces de arriba o naces de la carne. Porque en este mismo capítulo 3 dice el versículo, por ejemplo, versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, dice, espíritu es. Ahora, cuando Jesús le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, lo que le está diciendo en el original es, te es necesario nacer de arriba. Hay dos naturalezas, hay una dualidad de naturalezas. Obviamente, aquel que es del cielo, por encima de todos, pues es el Señor, ¿verdad? Aquel que está por encima de todos, por encima de Juan y por encima del que me diga, pues es el Señor mismo. Pero el Señor es el que da un nuevo nacimiento para que nosotros también seamos de arriba.
y diferenciar que hay una naturaleza, porque aquí pudiéramos pensar que habla de Jesús, y sí está hablando de Jesús. Siempre primero Jesús tiene la preeminencia, pero también tiene que ver con aquellas dos naturalezas que presentamos. Naciste de nuevo, naciste de arriba. Pero mi naturaleza vieja que nací de mis padres, esa naturaleza vieja que naciste de tus padres es terrenal. Ese trasfondo, esa genética, eso es terrenal. Pero ¿qué crees? También tienes una naturaleza espiritual. Y es ahí donde nosotros, sí, poniendo primero al Señor, siempre insisto, pero también ver cuál es la participación de nosotros, porque yo creo que en este discurso que está hablando Juan, aunque se está refiriendo al Señor Jesús, de repente tú puedes ver cómo también aparece el apóstol Juan, el enviado, el profeta. Dice, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Aquí la pregunta sería si Juan hablaba cosas terrenales. Y no creo que sea así, porque Juan estaba preparando el camino. ¿Por qué? Porque venía el que venía del cielo y estaba preparando a los de la tierra para que le reconocieran y pudieran identificar al que venía de arriba. Y dice así, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo, vuelve a insistir, de arriba, del cielo, es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie, dice, recibe su testimonio. Pero luego dice nadie, de decir nadie, dice, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Es como diciendo, yo he recibido su testimonio y yo testifico que Dios es veraz. Pero incluso puedes decir por encima, Jesús recibe el testimonio del Padre y nos da a conocer el testimonio, porque a final de cuentas el que viene de arriba tiene cosas que testificarnos, siendo sobre todos. Y luego dice, porque el que Dios envió, y aquí entra una figura, enviado de Dios. Y Jesús es el enviado de Dios, pero ¿qué creen? Juan también es enviado de Dios. Y nosotros podemos ser enviados de Dios, porque debemos de ser una iglesia apostólica, una iglesia enviada. Porque el que Dios envió, las palabras, y aquí hay una certeza. Si vienes de parte de Dios, háblame las palabras de Dios. Si tú dices que Dios te ha enviado, dime lo que Dios te ha dicho. Sí. Dime lo que Dios te ha mostrado. Por eso Pablo dice que nosotros no hablamos nuestras propias palabras. Pablo dice, no nos predicamos a nosotros mismos. Entonces, ¿a quién predicas? Pues yo lo predico a Él. Yo hablo sus palabras. Yo testifico. Él me envió. Entonces, como hijos de Dios, como hijas de Dios, que le conocemos, debemos hablar de parte de Dios. Y la gente atestiguará si hablamos de nosotros o hablamos del Señor. Si hablamos del Señor, enviados del Señor. Sigo insistiendo. Ojo, todo este discurso compete primeramente a Jesucristo. Porque estaban, oye, pero ¿por qué se nos está bajando el ministerio a nosotros? Y Él ya bautiza más gente y Juan tiene que, espérenme, Él es sobre todos. Él es celestial. Nosotros somos aquí de la tierra y el terrenal habla cosas terrenales, pero el celestial, cosas celestiales. Dice en el 32, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Así es. Porque el que Dios envió, qué interesante, el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Ahora sí, ¿recibes su testimonio o no lo recibes? En el 36, el que cree en el Hijo, ¿recibes el testimonio del Padre?
¿Recibes el testimonio del Hijo? ¿Recibes el testimonio de Juan que habla las palabras celestiales? Tienes vida eterna. Pero muchos han rehusado al testimonio, ¿verdad? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y ya por último, después de ese punto y coma en el verso 36, dice algo que me parece muy interesante. No el que no cree, el que rehúsa creer. Una tras otra, tras otra, tras otra, y no cree. El que rehúsa a creer. ¿Y cuánta gente no se resiste, no se sigue rehusando a creerle a Dios? ¿Y qué dice? El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, no dice que estará, está, porque se rehúsa. Y nosotros somos llamados a entender primero que Jesús viene de arriba, Jesús es sobre todos, y que hay gente enviada por Dios que tiene que hablar las palabras de Dios. Sí, así es. Sí, porque luego a veces hablamos, pero las palabras como que del ministerio, ¿verdad? O del rótulo, de la denominación, pero no del de las de Dios, por así decirlo. Y pues ahí ahorita, la clave, por así decirlo, es lo que decía ahorita el pastor, de dónde has nacido, ¿verdad? Y pues cuando uno nace de Dios, cuando uno nace de arriba, nace por la palabra, pues eso hablas, es bien, y hablas de parte de Dios, o hablas por la palabra, o pues así bien intencionado por el Espíritu Santo. Pero sí, sí es muy notorio cuando muchas veces sale más a relucir la doctrina de mi denominación, o de mi templo, o de mi... O yo mismo. Ajá, o lo que yo he estudiado, mis razonamientos, que cuando habla uno la palabra de Dios, ¿verdad? Y luego dice aquí en el 31, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. Sí. Pero dice, y el que viene del cielo es sobre todos, y pues ahí podríamos relacionarlo como cuando naces de arriba, o ese nuevo nacimiento. Entonces pues también algo que manifiesta el que hayamos nacido de arriba, o el que tengamos esa nueva criatura dispuesta a crecer, es que pues estemos buscando las cosas de arriba, ¿verdad, pastor? Sí. Las cosas del reino de Dios, amén. Entonces pues sí, sí hacer esa diferenciación, ¿verdad? O sea, las cosas terrenales, y hablamos de cosas terrenales, y es esa antigua, como que sí, hacer esa identificación de esas dos naturalezas, de una naturaleza antigua, con un carácter antiguo, con una búsqueda y una perspectiva antigua de cosas terrenales, ¿verdad? Porque pues el terrenal habla de cosas terrenales, y su objeto de búsqueda y su procurar pues son cosas terrenales, y pues no necesariamente tienen que ser malas, pues lo terrenal puede ser lo material, lo natural, pero el bienestar. Sí, ajá. El problema es que muchas veces se termina uno afanando, ¿verdad? Y es sin Dios. Sí, entonces cuando uno ha nacido de arriba, ha nacido por la palabra, tu objeto de búsqueda, tu anhelo, tu deseo deberían de ser esas bendiciones espirituales que van más allá de las cosas materiales, su Espíritu Santo, su palabra, ¿verdad? Sí, fíjense, de hecho, cuando Pablo platica en el capítulo 3 de Colosenses, dice, si realmente has resucitado, las cosas arriba. Si realmente, o sea, realmente. O sea, porque muchos pueden pensar, no, es que yo, pero dice, ok, hay una manera de verificarlo. Busca las cosas de arriba. Pon tu mirada en las cosas de arriba, donde está sentado Cristo, donde Cristo está gobernando, donde Él está ejerciendo su dominio. Sabemos que el cielo gobierna sobre la tierra, pero en la tierra se hace. Sí. Pero aún así, el cielo gobierna sobre la tierra, pero dice, búscalo de arriba. Entonces, el celestial, vuelvo a insistir, primeramente poniendo al Señor, porque Él es el celestial. Amén. Pero luego también recordar, como ya lo mencionamos, que en este mismo capítulo 3, Jesús hace esa diferenciación con un maestro. Porque el maestro dice, sabemos que vienes de Dios por todo lo que haces, porque nadie podría hacer lo que tú haces si Dios no estuviera con él. Y lejos de decirle a Jesús sí, o decirle, no es así.
le dice, no estás viendo. Estás sacando una ecuación, estás haciendo una fórmula, una conjetura, pero no estás viendo el reino. Porque no podrías verlo si no naces de nuevo. Si no naces del agua del Espíritu, no puedes entrar al reino. ¿De qué me hablas? Estás llegando, estás especulando. Sí, okay. Porque no lo estás viendo. ¿Y quién dice que no lo estás viendo? El que viene de arriba. Estás viendo cosas terrenales. ¿Qué quiere decir? Que en cosas divinas, celestiales, como eran los milagros, las sanidades, las señales que Jesús daba, un terrenal no puede ver lo celestial. Es que vienes de arriba. Ah, vengo de arriba. Vengo del cielo, sí. No podría hacerlo si Dios no está conmigo, sí. Ah, qué buena ecuación, ¿verdad? No has nacido de nuevo. Sí. No estás viendo. Sí. Tienes una referencia, tienes una lógica, estás conjeturando, pero no estás viendo el reino. Porque no podrías si no has nacido de nuevo. Y entonces ahí es donde Nicodemo dice, bueno, ¿y cómo está lo del nuevo nacimiento? Porque si naciese de nuevo, esa persona también sería de arriba. Y entonces podría recibir el testimonio de Dios. Y era un maestro, ¿no? Y era un maestro. ¿Cómo puedes decir lo que dices si no has recibido el testimonio de Dios? Porque para recibirlo, pues tendrías que escuchar el testimonio del Señor a través de sus enviados. Entonces, lo que está viendo Nicodemo, oye, es que nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Muy bien. Pero como no has nacido de arriba, no puedes ver lo celestial. Entonces, ¿cómo puede ser que aún en cosas espirituales de Dios la gente solo vea lo terrenal, lo natural? Por eso cuando allá en Deuteronomio 29, Dios hablando a través de Moisés, le dice, ¿ustedes han visto las señales y las maravillas y los prodigios que Dios ha hecho? Y ustedes han visto, pero luego dice, más el Señor dice que no han visto nada. Mas el Señor dice que hasta ahora Él no les ha dado ojos para ver, ni oídos para oír, ni corazón entendido. Sí, ok. Aún en lo celestial solo se ve lo natural. Por eso es que mucha gente, cuando hablas de bendición, piensa en lo económico, piensa en lo material. Puede publicar, mira, Dios me bendijo. Casa, carro, terreno, viaje. La manera de ver solamente, nosotros sabemos que Dios te bendice y repercute en todas las áreas. Sí, claro. Pero cuando solo procesas lo natural, lo terrenal, la pregunta es, ¿estás viendo el reino? Es muy limitado. ¿Estás viendo? No lo estás viendo. ¿Crees que lo estás viendo? Porque de alguna manera lo vinculas con cosas sobrenaturales. Sobrenaturales, son realmente espirituales, pero lo ves con cosas sobrenaturales, pero no te estás dando cuenta de lo que está detrás de. Yo te doy un velo. Sí, claro, porque no ha nacido de arriba. Claro. Entonces imagínate cuando Nicodemo cree que llega con todas las certezas y lo primero que le dice, no estás viendo, no has entrado. Y dice, ¿de qué me habla? Exactamente, ¿de qué te hablo? Y cuando le dice tienes que nacer de nuevo, ¿qué piensa Nicodemo? Otra vez al vientre. Lo natural. Porque no puede ver más allá. Wow, pero no puede. Aunque él está viendo que a través de algo celestial, sanidades, milagros, señales, vienes de Dios, no estás viendo. Pero Jesús puede haber dicho, y sí vengo de Dios, pero no estás viendo. Y lo primero que quiero mostrarte es que no estás viendo porque no has nacido de nuevo. ¿Cómo vas a nacer de nuevo si no has recibido el testimonio de Dios? Y eso es lo que está diciendo Juan cuando le dicen, oye Juan, fíjate la manera de medir. Todos los que estaban bautizando, o los que estaban bautizando, todos los que venían con nosotros, ahora se están yendo con él.
Y están viendo en un ministerio también que lo natural. Sí. Mira, ya se van todos. Y Juan dice, no entienden, ¿verdad? Él viene de arriba. Sí, claro. Él viene de arriba. El problema es que nadie recibe su testimonio. Y el que recibe su testimonio, por eso en el 36 termina diciendo, ¿crees en el Hijo o rehusas creer en el Hijo? ¿Recibes el testimonio y testificas que Dios verás o rechazas el testimonio? Sí. Porque a eso había venido Juan, a preparar el camino para el Señor. Sí. Sí, así es, amén. Y o sea, pasa en ocasiones como pasó cuando le cortaron la oreja a Malcolm. Ajá, sí. Y así, literal, se la pega. Y viendo no veía. Viendo no ven. Todos se quedan con la boca abierta. Yo espero que le haya dejado la oreja media chueca. Así que para que nunca se le olvide. Aunque nunca se le olvide. Porque si estaba orejoncillo y luego le acomoda el de... Pero a lo que yo voy es viendo lo divino, solo extraen lo natural. Sí. O sea, puede pasar ahorita en la iglesia, o sea, que viendo Julio que hace milagros, el pastor Román y yo cuando, porque no he nacido de nuevo, no he visto las cosas espirituales y sé que Dios existe, he visto los milagros de Dios, pero eso no se pregunta, y yo. Y puede ser que no sea por el tema de los milagros, Julio, puede ser que la manera de traducirlo es la equivocada. Porque, ojo, vienes de parte de Dios, no, sí vengo, pero no estás viendo el reino. Te engañaría si te dijeran, no, oye, qué bien, o sea, no, qué bárbaros, tú y quién se dio cuenta. No andan diciendo, no hizo eso. Sí. Lo primero que hizo es hacerle ver una realidad. Tú llegas a una conjetura, tú sacas una ecuación y obtienes un resultado, pero tú no ves el reino, porque no has nacido nuevo. Tú no has nacido de arriba, para que puedas ver lo que de arriba es. ¿Qué pasa cuando nosotros recibimos una palabra? Estamos en una predicación y decimos, sí es cierto, amén. ¿Por qué dices amén? Porque tu naturaleza de arriba te da constancia de lo que viene de arriba. Sí, es cierto. Amén, sí, pastor, eso así es, porque ya te habían enseñado. No, es que así es, pues, porque sabes. Exacto. Por el nuevo nacimiento. Porque puedes percibir, vamos otra vez al ejemplo, perdónenme. A Adán le traen todos los animales, ponles nombre. No es bueno que esté solo, pero ponles nombre a los animales. Es muy interesante que Jesús le dice, no es bueno que el hombre esté solo y no le traiga a la compañera, le trae animales, para que se dé cuenta que en los animales no está la compañía. Porque hoy la sociedad tiene a los animales como compañía, ni en el grado de seres humanos, y en algunos casos más que seres humanos. Los idolatran. Les dan un lugar en base a una carencia, a una necesidad. Pero, a ver, ponle nombre. O sea, ya, vaca, toro, caballo, yegua, y ahí se agarra. Y luego de repente que termina, y le dice, caray, varón y la varona. Y ahí se da cuenta él, no Dios. Él se da cuenta que no tiene compañera. Él se da cuenta que no es bueno que está. Cuando él se da cuenta, Dios lo mete en un sueño profundo. Ya sabemos, una cirugía, le saca una costilla, de la costilla forma la mujer y se la trae. Ahora piensa en esto. Abre los ojos y ve a Eva. ¿Te puedes imaginar la reacción de Adán? Asustado. Tú eres varón, es lo primero que le sale. Tú no saliste del caballo, ni de la jirafa, ni del camello, ni del chimpancé. Tú saliste de mí. Esa identificación, cuando tú naces de arriba, tú ves lo celestial y dices, lo percibes. Tú eres. Sí. ¿Cómo sabes? Muy como sé. Tú eres. Eso es de Dios. O eso no es de Dios. Así es. ¿Por qué? Porque la naturaleza de arriba te permite recibir el testimonio. Y eso es lo que está diciendo Juan. Porque mientras estos están pensando que Jesús le está ganando discípulos a Juan,
No entienden, ¿verdad? Él es de arriba. Y yo vengo a dar testimonio de Él. Y nadie recibe el testimonio, pero el que reciba el testimonio va a atestiguar una cosa: Dios dice la verdad. Dios es veraz. Sí, amén. Sí, pues dice aquí, porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan. Entonces, pues, sí, uno tiene que saber identificar cuando uno ha nacido de arriba y ha tenido contacto o ha gustado de la palabra del banquete que Dios tiene, pues lo reconoces, lo sabes identificar, ¿verdad? Y sabes cuándo no. Exacto. O sea, puede estar los dos lugares cuando menciona: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Dice, pero a todos los que le recibieron les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y también el otro caso de Pedro, cuando dice: bienaventurado eres porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Exacto. Haciendo la diferencia. A ver, Pedro, no te vas a equivocar. Esto no viene de ti. Eso viene del cielo. Eso viene del Padre mismo. ¿Por qué? Porque tendemos a confundir. Y lo que está diciendo aquí Juan es la supremacía, primero, de lo celestial. Y hablando de lo celestial, del Dios de los cielos, el Señor de los cielos, de Jesús. Pero luego de ahí deriva que si el enviado, que si los que reciben el testimonio, que si crees o no crees, porque vuelvo a insistir, el capítulo termina diciendo: el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. ¿Crees al testimonio? ¿Crees a lo que se dice? Fíjate, aquí por primera vez Juan menciona a Jesús como el Hijo. Fíjense lo que dice. Primero habla del Cristo, del Mesías, ¿verdad? Yo no soy el Mesías. Yo les dije que yo no era. Pero si te fijas en el verso 34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo. Y hasta aquí hay un conflicto que a mí me parece maravilloso de meditar. Nadie había meditado en el Hijo de Dios. No, es que Israel es el Hijo. No, Dios tiene Hijo. Es que allá cuando Dios mandó a Moisés para que hablara con Faraón, le dijo: Israel es mi hijo, mi primogénito, deja ir a mi hijo para que me sirva. Entonces está hablando de Israel como hijo. Juan dice: no. Hay alguien que es el Hijo. Porque hasta el día de hoy los judíos no se ponen de acuerdo si el Mesías, no reconocen a Jesús. Ellos dicen: tiene que venir otro porque este no es el verdadero. Ok. Pero no logran llegar a la conclusión si el Mesías tiene que ser hijo de Dios. No han llegado a esa conclusión. Entonces el Mesías tiene que ser el Mesías, pero algunos dicen: es que sí debe ser divino. Y otros: no, es que el Mesías solo es Mesías, es un hombre, es un ungido para gobernar, para reinar. Pero Juan es el primero que plantea. Lo siguen viendo como Nicodemo, muy natural. Muy natural. Y Juan es el único que dice: espérenme. El Padre ama al Hijo. ¿Cuál Hijo? Eso es lo que quiero que piensen. El Padre ama al Hijo. ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir? Vamos a ir a Proverbios. Dice en el capítulo 30, esto fue algo que Juan entendió. Fíjense, capítulo 30, palabras de Agur. Estas no son de Salomón. Este proverbio no es de Salomón. Si lo escribió Salomón, Salomón dice palabras de Agur, hijo de Jaque. La profecía que dijo el varón Aitiel Yaucal.
ciertamente más rudo soy yo que ninguno. Ni tengo entendimiento de hombre, yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Pregunta, es rudo, es tosco, no tengo sabiduría. Pero mira lo que pregunta, ¿quién subió al cielo y descendió? Esas palabras fueron las que usó Jesús. Nadie ascendió al cielo sino el que descendió del cielo. ¿Quién? Es la pregunta. Juan explica, el que viene de arriba. Si viene de arriba, tuvo que haber descendido. Tuvo que haber descendido. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién? ¿Quién? Denme el nombre. ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién? Díganme quién. ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Todos los confines, todos los términos. ¿Quién los afirmó? No sé. Dice él, yo soy tosco, soy rudo, no tengo entendimiento, pero hago preguntas para saber quién. ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo. Y el nombre de su hijo. ¿Sí sabes? Y ya. Este Agur, hijo de Jaque, dijo, soy rudo, soy tosco, no entiendo. Pero reconocían. Pero quiero saber quién. Porque obviamente el que encierre los vientos, el que descienda del cielo y ¿quién subió al cielo y descendió? Esa palabra ahorita la vamos a buscar. Pero el que subió al cielo y descendió, ¿quién es? Y si alguien puede encerrar los vientos en sus puños, tiene que ser Dios. O las aguas en un paño, tiene que ser Dios. El que afirma los términos de la tierra tiene que ser Dios. Pues quiero saber quién es Dios y cuál es el nombre de su hijo. Y entonces se quedan. No, es que Dios no tiene hijo. Dios es una expresión que Él da de hijo a su pueblo, a su nación. No. Y Juan entiende algo. El Mesías también es el hijo. Okay. Y él termina diciendo, el que cree en el Mesías, ¿no dice eso? En el 36. El que cree en el hijo. En el hijo. ¿Pero de qué habla? Si nosotros creemos en Dios, no podemos creer en nadie fuera de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y el que rehúse a creer en el Hijo. Fíjate lo que está anunciando Juan. Juan no solamente está preparando el camino. Juan no solamente está identificando al Mesías, al Cordero de Dios, sino que él encuentra algo que la mayoría no había encontrado, el Hijo. ¿Quién se pone a meditar en el Hijo? Hasta la gran mayoría de hoy, hasta el día de hoy, la gran mayoría de los judíos dicen, Dios no tiene hijo, su hijo es Israel. Sí. Ahí es donde entra pues Cristo a deslindarnos de todo, ¿verdad? Pues, o sea, tanto pues como al olivo natural como al olivo silvestre, pues la encrucijada, el punto de encuentro es Cristo. Amén. Pues donde nos deslinda de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, región, de toda religión, etcétera. Cristo, el que es de Cristo es de Cristo y nació en Cristo. ¿Por qué? Porque hay nacimiento de arriba y nacimiento de abajo. Juan identifica algo que la mayoría no había pensado. El Mesías y el Hijo uno mismo son. De hecho, ¿cuál es la revelación que tiene Pedro? Mateo. Cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Capítulo 16 de Mateo. ¿Quién dice la gente que soy yo? Dice Pedro. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Mesías. La palabra Cristo, la palabra griega para Señor, pero la palabra hebrea es Mesías. Tú eres el Mesías, pero luego dice algo. El Hijo. El Hijo. El Hijo del Dios viviente. No es Israel. Es el Hijo. Que cuando dijo hagamos al hombre a nuestra imagen,
el mismo del capítulo 7, porque en el capítulo 7, cuando está la figura del anticristo y de las bestias de los últimos tiempos, dice que se sienta un anciano de días en los tronos, pero se acerca uno que viene del cielo. Vamos a leerlo, está bien padre, está muy lindo. Daniel, estoy meditando Daniel. Vamos rápidamente a Daniel capítulo 7. Ya no sé ni dónde está Daniel. Daniel capítulo 7. Ponga mucha atención. Verso 13. Miraba yo en la visión de la noche. Léalo, César, por favor, hijo. Sí. 7:13. Sí, Daniel 7:13 dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Ahí nos vamos a detener. La primera revelación que se le da a Daniel de las bestias y todo esto, Daniel está espantado de las bestias y está espantado de un cuerno que surge ahí de la última bestia, que es el anticristo, y él está espantado, como diciendo, híjole, esto va a ser trizas a la humanidad, y sí. Mucha atención. Yo soy de los que creen que va a resurgir el nazismo. El nazismo es una continuación del imperio romano germánico, y lo vimos en Hitler para con los judíos, y creo que se va a volver a levantar ese imperio romano germánico. Pero si tú lees el 7:9, Julio, por favor. Él estaba viendo al cuerno pequeño y las bestias y... Dice el verso 9: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabello como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Entendemos que este anciano de días, vestido blanco como la nieve, pelo, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, entendemos que es Dios. Sí. Pero en el 13, que estabas leyendo tú, César, miraba yo en la visión de la noche, ¿y qué dice? Y he aquí, con las nubes del cielo venía uno. Con las nubes del cielo, viene del cielo. Venía uno como un hijo de hombre. Pero tú sabes que el verbo se hizo carne. Y no está hablando de un hijo de hombre. No está hablando del Mesías, diciéndolo solamente un personaje de la tierra. Está hablando de alguien que viene con las nubes. Viene del cielo. Esta es la venida del Señor Jesucristo. Sí. Uh-huh. Que vino hasta el anciano de Dios y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos y naciones le sirvieran. Está por pasar. Está por ocurrir. Ahora, el punto es que nadie, hasta Juan y Pedro por revelación, dijo, eres el hijo. No inventes. O sea, la sorpresa no solamente es que sea el Mesías. Eres el hijo. Tú eres aquel que profetizó Agur en una profecía pequeña. ¿Cuál es su nombre y cuál es el nombre de su hijo? Tú eres ese hijo. Tú eres el que puede atar. Tú eres el del capítulo 7, versículo 13, que desciende con las nubes, que es como un hijo de hombre. Tú eres el que se metió al horno, no de microondas, al horno de fuego, con los amigos de Daniel. Tú eres. Porque por aquel dijo, veo a uno como hijo de los dioses. Y dicen, el Mesías también es el hijo. El Mesías. Y entonces cuando llega al final de su mensaje en el capítulo 3, Juan dijo, ¿sabes qué? O crees en el hijo o no crees en el hijo. Sí. Ahí va a llegar la encrucijada de la fe de muchos. Uh-huh. Y muchos se han detenido ahí. Porque no, Israel es el hijo. Acá en Isaías la profecía está hablando de Israel. No. Israel no puede redimirse a sí mismo. El hijo sí puede redimir. Sí, y entonces Juan dice, aguas. Él viene de arriba, pero él es el hijo. Entonces imagínate
lo que tuvieron que estudiar, meditar, hacerles entender el Señor, para que cuando llegara, Él empezó a decir, el Padre ama al Hijo, el Hijo no somos nosotros, el Hijo es Él. Si no logras creer en el Hijo, no vas a ver la vida. Sí, amén. Si te rehusas a creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre ti. Alguien pregunta, ¿y por qué a Israel le ha pasado lo que le ha pasado? Porque ha rehusado creer en el Hijo. Y no le juzgamos, le amamos. Sabemos que su ceguera es para que nosotros entremos. Sí, sí. Pero si alguien quisiera entender por qué a Israel le pasa lo que le pasa, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Sí, sí. Entonces, ¿qué va a haber? La ira. Porque al día de hoy, el pecado, escuche lo que voy a decir, al día de hoy, el pecado de la humanidad es no creer en el Hijo. No que ese es ladrón, que ese, no. El pecado por el que se juzga al mundo es amar más las tinieblas que la luz. Aquí lo dice en Juan capítulo 3. Estamos en el capítulo 3. Sí. Vea lo que dice. ¿Cuál es la condenación del mundo? 3:19. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La condenación del mundo no es el pecado. Si los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ahora, ¿quién es la luz? Jesús. Sí, amén. Así es. Los hombres rechazan a la luz. La luz es Jesús. No, lo dice Juan aquí mismo. Léelo, por favor. Tú, César. Uh-huh. Versículo 1. Capítulo 1, versículo 1 y versículo 9. Sí, dice Juan, y 10. 1 y 1, 9 y 10. Sí, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, uh-huh, y el verbo era Dios. El verbo. Aquí no se ha relacionado si el verbo es el Hijo. Pero aquí está diciendo en el principio era el verbo. Y el verbo era con. Y el verbo era Dios. Sí. El verbo. Sí. No era un Dios, era Dios. Era Dios con Dios el Padre. Uh-huh. Los tres son uno. Sí. ¿Qué dice en el 9 y 10? Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La luz verdadera, porque los hombres amaron más las tinieblas. Sí. La condenación del mundo es rechazar la luz. Sí. Y la luz es a través de Jesús. Aquella luz verdadera venía a este mundo. ¿Qué dice el 10, hijo? En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y ahí está la condenación. Uh-huh. Por eso Juan, en el 3:36, dice, ¿sabes dónde está el asunto? Que creas en el Hijo. Bueno, hoy en día, insisto, y bendigo a los judíos, y oramos por la nación de Israel, y sabemos que tiene su derecho a defenderse, y no solamente su derecho a defenderse, sino que en la profecía Dios ha con antelación dicho qué es lo que va a ocurrir con esa nación, hacia dónde va el mundo. Sí. Pero este es el punto. No han reconocido al Hijo. Ellos tienen un estado, no un reino. ¿Por qué? Porque han rehusado a creer en el Hijo. Y el Hijo es Rey. El Hijo es el Señor. Siendo el olivo natural. Siendo el olivo natural. Siendo el pueblo escogido. Pero que algo que mencionó y que me parece interesante es que ahorita que dijo que no, el pecado no nos condena. O sea, el rehusar creer en el Hijo. Todos los pecados, Julio, son perdonados en la persona de Jesús. Si no puedes creer en Jesús, ahí está la condenación. Okay. Uh-huh. No, es que ese es ladrón, lo que sea, es que es violador, lo que sea. Si no logra creer en la luz, ahí está su condena. Si no logra amar más a la luz que a las tinieblas, ahí está su condena.
Porque todo ahora el Padre lo procesa, por así decirlo, procesar, una palabra que les gusta mucho a los de los embutidos. Si no es a través del Hijo. Por eso Jesús, ¿qué dijo? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Ojo cómo está hablando. Y nadie viene al Padre sino a través de mí. ¿Quién eres tú? El Hijo. No vas a poder llegar a aquel que llamas como Padre. Es que fíjate, la revelación. Siempre se ha dicho que Dios es el Padre. Ellos ya oraban el Avinu Malkeinu, el Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro tiene fundamento en Isaías. Y siempre le llamaron Padre, pero no sabían que ese Padre tenía un unigénito. Okay. Que a los mismos ángeles se les llama hijos de Dios en la Biblia. Sí. Pero no habían llegado al entendimiento. Pues, a ver, ¿por qué es Padre eterno? ¿Por qué dice que el Hijo, un niño nos es nacido hijo? Nadie pensaba eso. Así de, oye, ¿y por qué te llamas? Un ejemplo, ¿no? ¿Y por qué te dicen? Dime un apodo. No que me lo digas a mí, pero dime un apodo. Le dice, ¿y por qué te dicen el chimuelo? Y se ríe. No podía ser por qué. ¿Y por qué te dicen papá? Porque tengo un hijo. ¿Quién es un hijo, Señor? Pues soy papá. ¿O qué? ¿O nada más ustedes? Yo tengo un hijo. Nadie había pensado en eso. Y Juan dice, no le estamos preparando el camino a un rey que se va a levantar, a un hombre. Le estamos preparando un camino a alguien que viene de arriba. Y este que viene de arriba es el Hijo del Padre. ¿Por qué te dicen Padre? Porque eres el Padre eterno. Tengo un hijo. No. Y ahora todo está a través del Hijo. Sí. Por eso dice aquí el 35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas se entregan en su mano. O sea, en Cristo reconocer su nombre no es en vano. No es que pierdas, no es que el pecado, ¿qué es lo que pasa? Que el pecado nos asusta y nos aleja. Pero cuando vienes a los pies de nuestro Señor, como dice 1 Corintios 5:17, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El problema es reconocerle y estar en él. Sí. Y una vida nueva, y una vida, o sea, que creas y que te redima de todo. O sea, no es en vano creer en el Hijo, no es en vano reconocer a el Hijo. De hecho, es todo. Así, exacto. Es todo, es la única manera mediante Cristo. Tanto así que cuando Pedro, ahorita lo que leíamos, que Pedro le dijo, tú eres el Dios viviente, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres, porque eso no viene de ti, viene de arriba. Pero dice, sobre eso voy a edificar mi iglesia. Entonces, qué importante, ¿verdad? Entonces, independientemente de si eres... Y le dice, y sobre esta roca, no dice sobre mí, porque Él es la roca. Pero sobre esa roca, la revelación de quién es el Hijo, toda la iglesia se construye. Exacto. Independientemente del olivo. Sí. Si no logras descifrar eso, no eres parte del edificio. Sí. Así. Mira, volvamos a leer, César, el 30 de Proverbios. Sí. Porque imagínate a Agur diciendo, yo soy rudo, perdón lo que voy a decir y no es una ofensa. No es una ofensa. Pero es como si Agur estuviera diciendo, yo soy un bruto. Yo soy de rancho. Sí, yo soy un bruto, pero voy a hacer estas preguntas. Sí. Yo no tengo sabiduría. Yo no sé hablar, hermano. Sí, no reconocí. Ajá, sí. Pero yo quiero saber quién es. ¿Y quién es? ¿Cómo se llama? ¿Y cuál es su hijo? Y Juan meditaba en eso. El que va a venir es el Hijo. Okay. Vuelve a leer, por favor, el verso 4. Sí, dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños?
¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es el nombre y el nombre de su hijo? ¿Sí saben? Las preguntas. Esa fue la profecía. Sí, dice, porque es una profecía. ¿Quién es? ¿Cuál es su nombre? De su hijo. Lee el capítulo 3 nuevamente de Juan. Jesús está hablando con Nicodemo. Es que miren, en estos capítulos lo que se está revelando es, hey, dices que crees en el Padre. Si no vas a través del Hijo, no vas a llegar. No, imagínate para un judío que diga, oye, no, es que yo creo en el Padre, adoro, y Moisés me habló. Quiero que entiendas algo. Este es mayor que Moisés. Muéstranos al Padre y nos qué. Muéstranos al Padre. ¿Y qué dice el Hijo? A eso vine. Pero fíjate lo que dice en el 4. ¿Quién subió al cielo y descendió del cielo? Jesús se lo platica a Nicodemo. Si ustedes se fijan, en el capítulo 3 está la revelación del Hijo. ¿Por qué? Porque Jesús dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo. Lo que Dios le está revelando a través de Jesús a Nicodemo es a través del Hijo. De tal manera amó Dios este cosmos que ha dado a su Hijo unigénito, no a su nación Israel, a su Hijo, sí, que lo sacó de su nación Israel. Sí. Su extensión. Pero mira lo que habla Jesús con Nicodemo. Verso 12 y verso 13 del capítulo 3. Yo lo leo. Sí. Dice el verso 12 sí. Dice, si os he dicho cosas terrenales otra vez y no crees, te tengo que hablar como terrenal porque tú no eres de arriba, tú no has nacido de nuevo, pero te voy a hablar cosas terrenales. Si te he dicho cosas terrenales y no crees, ¿qué más? Sí. Si te he dicho cosas terrenales y no crees, ¿cómo creerás si os dijera las celestiales? ¿Qué pasaría si te empiezo a platicar los celestiales? Pues te vas a volver loco. Sí. Pero ojo, siguiente versículo, tienes que concatenarlo, para los que se permiten rayar su Biblia, con el versículo 4 de Proverbios 30. ¿Qué dice el 13? Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahí ya le voy a dar la cabeza. Mira, nadie subió, sino el que descendió. Ese que subió, descendió, ahorita está. ¿Dónde? Aquí. Está aquí y está en el cielo. No, pues ya. ¿Quién subió y descendió? Ahí está diciendo Jesús. El Hijo del Hombre. Ese Hijo del Hombre es Él. Pero la palabra que se revela, por eso pongo énfasis, es la palabra Hijo. El Hijo. Nicodemo, el Padre amó de tal manera al mundo que dio al Hijo. Nicodemo, si crees en el Padre, voltea a ver al Hijo. Porque a través del Hijo está la salvación. Sí, exacto. Y entonces llegan tiempo, en ese mismo capítulo, Juan, todos se te están yendo con el que tú dijiste. Mira bien que le echaste la mano, ¿verdad? Tú dijiste que era él. Y dice, no entienden, ¿verdad? El Padre al que ama es al Hijo. Él es el Hijo. Sí. ¿Cuál Hijo? Alguien diría. Hermanos, para nosotros es muy fácil hoy hablar del Hijo de Dios. El judío, hasta el día de hoy, no logra reconocer al Hijo de Dios. Sí. Ese es su problema. No logra, no, es que Dios no tiene hijo, es que Israel es su hijo. No, pregúntale a Agur. Agur profetizó. Pues también en el monte, ¿no? En la transfiguración le dijo, Él es. Sí, pero todo judío se resiste a creer en el Nuevo Testamento. Okay. Entonces todo lo que le digas del Nuevo Testamento, no, vete al Antiguo. Vete a las palabras de Agur. Era lo que meditaba Juan. Así imagínate, Juan, ¿cómo va a ser? Yo no soy. Juan sabía una cosa, yo no soy. ¿Eres tú? No soy. No. Al que yo voy a presentar, no soy digno ni amarrarle ni desatarle las agujetas. Nada más con eso les digo todo. Él está por encima de todos. Realmente sí. ¿Quién es? Viene el Hijo.
el Hijo mismo de Dios. Y entonces entienden algo que aunque ya se había dicho en el Antiguo Testamento, no había entendimiento para ello. Dios tiene un hijo. Dios tiene un hijo. ¿Quién es el hijo? Ahora sabemos quién es. Y lo creemos. No hemos rehusado a creerlo. Pero hay pueblos que se han rehusado a creer. Pues es como bueno, yo cuando era más joven, hacía como más joven, o sea, Ingrid, por favor, manda un mensaje, hermana. Cuando era más joven, o sea, ahorita es un pollo, pero cuando eras más, o sea, ¿cómo te enseña la tradición, verdad? No creer en el Hijo y a creer en otras cosas. Sí. No te quita la atención. Exacto. Y te vas tú por ese camino. No, te quieren hablar de la madre. Exacto. Dices, no, el asunto es el hijo. Dejan al hijo a un lado y lo excluyen todo el tiempo. Claro. Todo el tiempo. Porque la clave está a través del hijo. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. ¿Quién eres tú? Soy el hijo. Sí, no, y pues delante del hijo, ¿quién pasa? O sea, ¿quién? Ahora, si alguien dijera, es que no hay teología para eso, lee el capítulo 7, versículo 9, ya lo leíste, de Daniel, donde dice que se sentó al anciano de días, cabello blanco, figura como humana, vamos a llamarlo así, sentado en un trono de fuego, y él es el que tiene el poder. No, es Dios, el Padre. Ok. Pero dice que viene con las nubes, uno como hijo de hombre. Como si fuera hijo de hombre. Pero ¿qué crees? Este viene del cielo, no viene de abajo. Este viene con las nubes, viene del cielo con las nubes. Y ahí donde dices, Dios tiene hijo. Por eso Jesús, cuando les contaba la parábola de la viña, no, pues que mandó al hijo, y dijeron, no, pues lo matamos. Pero Jesús les está diciendo, se están metiendo con el hijo. Sí. Ahora, el amor de Dios es tan grande que ha dado al hijo. Todo. Dio el acceso. Pero ¿quién es el hijo? Es todo. Es el todo del Padre. Pues, ahí es donde dices, no, espérate, me hubiera mandado a Miguel o a Gabriel o alguno que termine en él, ¿verdad? Entonces, dio el hijo. Okay. Por eso dice, si nos dio al hijo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas, verdad? Y todas las cosas ha entregado en su mano. Así es. O sea, en el hijo está todo. Mira lo que dice Colosenses 3:11, donde no hay griego ni judío. Ya no hay. En él ya no hay griego ni judío. Para aquellos que se quieren hacer o se quieren deshacer. No hay circuncisión ni incircuncisión por aquellos que se quieren. Todavía. No hay bárbaro ni escita. No hay siervo ni libre, sino que Cristo es el todo. ¿Qué es Cristo? El todo. ¿Qué nos dio el Padre? Todo. El todo. Es el Hijo, es el todo. ¿Cómo rechazarlo? ¿Cómo rechazarlo? ¿Cómo rehusar a creer en él? Ahí está la condenación. Ahí está la condenación. Por eso, Juan, cuando habla del espíritu del anticristo, él dice, lo que tienes que creer es que él vino en carne. ¿Qué está diciendo Juan? Él no es carne, él vino en carne, pero él no es carne, él está por encima. ¿Qué es lo que está diciendo Juan? Esa es primera de Juan. ¿Qué está diciendo Juan? Primera carta de Juan. Capítulo 4. Versículo 2. Y versículo 3. Sí. Primera de Juan 4. Dice, amados, no crean a todo espíritu,
sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Vamos a hacer un alto ahí. Toda persona que confiese que Jesucristo ha venido en carne. Ha venido. ¿Qué significa eso? Que no es carne. Pero... No es carne, se vistió de carne. Pero Él viene de arriba. Amén. La clave doctrinal nuestra es Jesús es Dios encarnado. Amén. Jesús no es uno más, no es un siervo, no, lo que tú le quieras poner. Él es Dios y vino en carne. Sí, amén. Jesús es la imagen del Dios invisible. Amén. Ahora, ojo, qué peligroso, porque hay gente cristiana que dice, no, es que Jesús es el Hijo de Dios. Pero le preguntas, ¿pero es Dios? No, es que Jesús es el Hijo de Dios. Está bien. Okay. Jesús es el Hijo de Dios, pero es Dios. No, es que Jesús es el Hijo de Dios. No. Responde, porque esto define de dónde eres. Okay. El Espíritu. Mira, estamos aquí en 1 Juan 4, 2 y 3. Tú ve a Timoteo, por favor. Tú no te me muevas de ahí. Por favor, 1 Timoteo 3, 16. 1 Timoteo 3, 16. 3, 16. Sí. No te me muevas de ahí. ¿Qué dice? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Grande. Es un misterio grande. Sí. ¿Cuál es ese misterio? Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Jesús es Dios. Jesús es Puedes Dios. tardarte en entenderlo. Es un misterio. Es un gran misterio. Es indiscutiblemente grande, pero Jesús es Dios. Sí. Ahí está. Si no logras creer como cristiano que Jesús es Dios, porque todo es a través del Hijo. Sí. ¿Qué dice? Primera de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. ¿De dónde es? Y este es del espíritu del anticristo. Entonces, entre el llamado pueblo de Dios, puede ser. Quien no confiesa que Jesús ha venido en carne, si ha venido en carne es porque es Dios. Sí. Él no nació del vientre, o sea, solamente físicamente que una semilla puso al hombre, no. Cuando María pregunta, a ver, ¿cómo será esto si yo no conozco varón? El problema no es la mujer, el problema es dónde está el varón. ¿Y qué le dice el ángel? No, este no va a nacer de José, ni de Pedro, ni de Juan, ni del otro. Este viene de arriba. Amén. La sombra del Altísimo es la que te va a cubrir. Esa palabra cubrir no es una cobija. Esa palabra cubrir es cuando dos animalitos o dos personas se unían en intimidad. Okay. Lo que le está diciendo, a ver, María, te voy a explicar algo. Aquí no va a intervenir el hombre. Esto viene del cielo. Es el Altísimo el que va a poner sobre ti, para que el santo ser que nazca sea llamado Hijo de Dios. Israel no nació así. No. Ahora, hoy en día, si la iglesia no logra descifrar que Jesús es Dios encarnado, no solamente tiene un problema doctrinal. Juan, ¿qué dice? Que es del espíritu de quién? Y este es del espíritu del anticristo. Del anticristo. Se va a levantar contra el Mesías mismo, contra Cristo mismo. ¿Por qué? Porque eso es algo básico. Wow. Por eso hace sentido que Pablo diga, si alguien viene con un evangelio diferente, no lo recibas ni le digas bienvenido, es anatema. Es maldito. Nuestra hermana Ivy López pone, y el verbo se hizo carne. Exacto, Juan 1:14.
De hecho, leímos en el 1:1. Sí, lo leímos. En el principio del verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ajá. Es que esa es la clave. Y Juan, cuando llega, Juan, el que bautizaba, llega a decir, ¡Ah! Dios tiene un hijo. Oye, imagínate, por favor, quiero que piensen esto. ¿Cuántos años han pasado de Moisés, de la ley de Moisés, a Jesús? Cientos de años, Sí. para completar miles. Y nunca habíamos pensado que Dios tenga un hijo. Ahora, ya estaba en la escritura. Ok, wow, ok. No te lo habían descubierto. Ya. Pero ahí estaba. Porque cuando, Sí, ahí está. porque cuando viene el ángel de Jehová y se para delante de Josué, y Josué dice, ¿eres de los nuestros o de los enemigos? Ni de aquí. No le dijo, no, soy de los tuyos, tranquilo. No. Le Vengo dijo, de arriba. yo vengo de arriba. Y vengo como el príncipe de los escuadrones. Y el otro, ¿qué hago? Ponte de rodillas. Nada más. ¿Cuál ángel admite que se le ponga de rodillas? ¿Cuál ángel de Dios? Ninguno. ¿Quién es? Era Cristo. Wow. ¿Quién Lo es? mismo. ¿Quién es el que se le apareció a Gedeón? ¿Quién es el que se le apareció a Abraham? ¿Quién es el que le dijo a Moisés, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Saulo. Fíjate que la pregunta, ¿cómo te llamas? Yo soy el que soy. Qué raro nombre. Juan dice, en el principio era yo soy el que soy. ¿Qué dices, Juan? No, perdón. En el principio era el verbo. Sí. Yo soy. Eso es lo que significa Jehová. Yo soy el que soy. Cuando hablas de Jesús, estás hablando de yo soy el que soy. Sí, claro. ¿Quién se te apareció, Moisés? Yo soy el que soy. ¿Y quién es ese? Dice Juan, ese es el verbo. Juan, ahora no el que bautizaba. Juan, el apóstol, dice, quiero que sepas algo. Si tú confiesas que Jesucristo ha venido en carne, tú eres de Dios. Pero si no logras confesar que Jesucristo ha venido en carne, eres del anticristo. ¿Cómo? ¿Tan radical? Créeme, que toda doctrina que no enseñe que Jesús es Dios encarnado es una doctrina anticristiana. Qué locura. ¿Sabes cuál es la doctrina que está corriendo en el mundo? Todos somos dioses. Tú eres Dios, yo soy Dios, el otro. Lo que yo piense de mí, eso es. Tú no determinas lo que yo soy. Entonces, ¿quién lo determina? Yo lo determino. Tú eres Dios entonces. Yo soy Dios. Sí, pero si gente se denomina Dios hoy viniendo de la carne, de la tierra, el que el Padre engendró. ¿Por qué querían matar a Jesús? Porque dijo que era Dios. Sí. Era hijo de Dios. Tú te haces hijo. Si dices que eres hijo de Dios, tú te haces Dios. No me hago, soy. Pero, ¿qué con eso? No me estoy haciendo. Ustedes se van a poner de moda ya por el 2024, 2020, que todos van a querer ser dioses. Yo no me hago Dios, yo soy Dios. Amén. Y no es una blasfemia. Si me vieran cómo estaba allá, no pensarían que estoy blasfemando. ¿Quién te haces a ti mismo? No me hago, yo soy el que descendió. Lee Agur. Lee un proverbio que no sea de Salomón, ándale. Sí, dice, y por contrario dice, el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído y que ya está en el mundo. ¿Ya está? Sí. Ya está, el espíritu del anticristo. Y esto está escribiendo cerca de por ahí de los 60, 90. Y disfrazados de evangelio, ¿verdad? Esa es la gente que se lo come. Por eso, la pregunta que haríamos ahorita aquí, ¿usted sabe que Jesús es Dios? O dice, no, pues es que mire, el Padre y el Hijo, no, los tres son uno. Los tres son uno. Sí, amén.
Cuando dijo Dios a Moisés y al pueblo de Israel, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Esa frase uno es la misma frase cuando le dijo al hombre, y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán uno. Es la misma frase, es el mismo verbo. Okay. 2 que son uno, 3 que son uno. Amén. Sí. Entonces, hoy en día, la gran mayoría de los judíos no piensa que Dios tenga un hijo, fuera de Israel. Diciendo que es la roca, la cimentación de la iglesia, pues, no puede haber iglesia sin ese fundamento. Una piedra angular, amén. Sí, no, por eso definitivamente Dios tiene que tratar ahí, ¿verdad? Pues, no. Dice el 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero aquí en el 18, de ahí mismo, 3:18, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Qué importancia reconocer a el Hijo. Si usted quiere ver a Dios, es en la persona de Cristo, no hay opción. Nos escribe Alberto Cortés, dice, los dioses son uno, pero en propósito. Déjame aclarar el punto. Es un Dios en 3 personas. Sí. No son 3 dioses, es un Dios en 3 personas. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Sí. Son uno porque es un mismo interés. Son 3 personas. Interés. Una es la persona del Padre, una es la persona del Hijo y una es la persona del Espíritu Santo. Y aunque son 3 personas, es un Dios. Así como es. Cuando el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y ya no son 2, sino 1. 2 personas, pero una sola carne. Sí. Es interesante que indiscutiblemente grande es el misterio. Indiscutiblemente grande. Dios fue manifestado en carne. Si no logramos entender eso. No, es que es el profeta. Sí es el profeta. No, es que es el apóstol. Sí es el apóstol. No, es que es el Hijo. Sí es el Hijo. Pero si no logras decir que Jesús es Dios encarnado, es no reconocer, nada más. Estás en una doctrina anticristiana. Ni siquiera cerca, contra. Eso es anti. Sí, no. Toda doctrina que esté muy bonita y que diga, ay, son cristianos y mira. Ahora, aquí ocurre que muchos cristianos que están en una doctrina sana, no les ha caído el 20 que Jesucristo es Dios. Y tiene que caerles ese 20. Sí. 20, se hacía el ejemplo cuando caía una moneda, un 20, ¿verdad? Pero tiene que haber ese entendimiento. Obviamente Dios te lleva a esa iluminación de la palabra ya revelada. Sí. Es nuestra base doctrinal. Por eso Jesús le dijo a Pedro, y sobre esa roca están naciendo. Están naciendo. Así se construye la iglesia, con esa verdad. Porque ¿cuál fue la confesión? Vuelvo a insistir, ¿cuál es la confesión de Pedro? Tú eres el Cristo. ¿Qué es Cristo? El Señor, el Mesías, el ungido, el Rey. Pero luego dices una segunda frase: el Hijo del Dios viviente. Y Pedro, imagínate que no habré dicho una blasfemia. El Hijo. ¿Cómo? Dios tiene hijo. Y le dice, eso no te lo reveló carne, eso te lo reveló si soy el Hijo, si hay un Hijo. Y un día preguntándole a María, oye María, platícanos, ¿cómo nació él? ¿Qué tuvo que ver aquí José? Nada. ¿Cómo? Y él lo sabe. No, Marco, platícanos. Yo le pregunté, ¿cómo será esto si no conozco varón? No, que no sabía, ya estaba casada, no se había juntado. Pero dice, a ver, de hecho no se había unido,
Porque dice que no estuvo con él hasta que no nació Jesús. No se había unido. Ella se unió. ¿Cómo será esto? El Espíritu del Altísimo vendrá sobre ti y con su sombra te cubrirá. Por tanto, el santo ser, imagínate la descripción del ángel. Es que no te puedo decir el calibre de quién van a ser. El santo ser que de ti nacerá. El Hijo. Será llamado el Hijo de Dios. El Hijo de María. No dimensiona. No sabe lo que va a pasar aquí. No, de hecho, María, que le voy a decir a José. No, pues ahí el Señor lo habló con José. Sí, pero... No. Wow. Qué valor de Cristo, de verdad. El valor. Por eso Juan, predicando en el capítulo 3, lleva el mensaje a el Padre a quien ama es al Hijo. Yo no soy el Hijo. ¿Cuál Hijo? Si rehusas creer en el Hijo, no vas a ver la vida. Pero el que cree en el Hijo tiene la vida. Y todo así. Es que quiero, por favor, y hoy nosotros nos decimos hijos de Dios, y sí somos. Sí somos hijos de Dios. Por la fe en Él. Porque creemos que Él es quien dice ser. Pero con todo respeto, Él es el unigénito. Y cuando nosotros nacemos por la palabra, Él se vuelve el primogénito, siendo el unigénito, se vuelve el primogénito. Y nosotros también decimos, somos hijos de Dios. Para un judío eso es una blasfemia, que tú digas que eres un hijo de Dios. Antes de todo esto, los ángeles eran conocidos como los hijos de Dios, los ángeles. Solo ellos. Solo ellos. Y cuando Dios se le revela a Moisés, le dice, dile a Faraón que yo ya le dije que suelte a mi hijo. Israel es mi hijo. Ahora ellos dirían, no, pues es que nos llamamos Israel. No. No. Ustedes no se llaman Israel. Ustedes son los hebreos. ¿Nacerá Israel cuando nazca como nación? ¿Mientras Israel está en Egipto es nación? No. Son los descendientes de Jacob. Cuando sale de Egipto a la tierra prometida, ellos se forja una nación. Nace una nación en un día. Pero ¿por qué Dios le está llamando hijo antes de que nazca? Porque en ese grupo de personas, bajo esas leyes, con esa dieta, basados en la ley de Moisés, ahí entre todos esos viene alguien que es el Hijo. De uno de ellos, en este caso de María y de José, que vienen de David, viene el huevito, donde se va a poner una semilla. La semilla viene del cielo, el huevito desde aquí de la tierra. Como hoy se sabe que quien le da el sexo a un niño es el papá. Vienen los genes del papá. Pero la base de nuestra fe es que Jesús es Dios. Sí. Que el Hijo de Dios es Dios. Sí. Su extensión. Dios. Ahora alguien va a decir, pero es que Jesús dijo que el Padre era mayor que Él. Sí, porque Él estaba encarnado, estaba autodespojado. Sí. Pero Él es Dios. Amén. Y toda persona que pueda estar escuchando esto tendría que preguntarse, yo creo que Jesús es Dios. ¿Estoy seguro que Jesús es Dios? ¿O solo digo que es el Hijo de Dios? Ahora, no te equivocas en decir que es el Hijo de Dios,
Pero tienes que reconocer que el Hijo de Dios, antes de ser, por eso cuando dicen, es que ella es la madre de Dios, dices, no, espérame, la madre del niño. Pero ese niño viene de arriba, él existe antes que todo. Sí, sí. ¿De qué me hablas? Sí, o sea, Dios mismo, pues. Dios mismo en la tierra. Aquí mismo en Juan, ya no vamos a ir todo en esto, para ahora el Evangelio según San Juan. Pero vuelvo a insistir, hasta el tiempo de la predicación de Juan el Bautista, la gente no había identificado el tema del Hijo. Solo relacionado con cientos de años escondida esa verdad en las Escrituras, escondida a ojos públicos. Todo el mundo lo leía, pero decía, y Dios es Padre, así. Sí es Padre. ¿Y quién es su Hijo? Y Agur dijo, pues soy un rudo, pero dígame cómo se llama el Hijo. ¿Quién es el que encierra todo con su puño? ¿Quién es el que encierra todo en un paño? ¿Y quién es su Hijo? Y tú así, esas preguntas no se hacen. No, pues soy rudo, pero si dice que es Padre, ¿dónde está el Hijo? El Hijo va a venir. El Hijo se va a revelar. ¿Qué dice aquí en el Evangelio según San Juan? Vamos a ir al capítulo. Señor. Entonces, en ocasiones tenemos que pasar por un momento difícil para reconocer al Hijo, ¿verdad? Como le pasó a Pablo cuando lo tumbó el caballo. Y ahí reconoció. Porque, ¿Quién eres, tú, Señor? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Pues yo soy el que andas persiguiendo. Yo soy el que persigues. Ahí nació. En el Evangelio según San Juan, si leemos el capítulo 8, versículo 48, ¿lo podemos leer? Yo. Dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Nos detenemos ahí. Cuando un judío se mezclaba con otros no judíos, la gente decía samaritano. Porque la parte del norte de Israel se convirtió en Samaria, que fue un pueblo que se mezcló con otros pueblos. Ahí, desde que los llevaron cautivos los asirios hasta que los regresaron, total que se mezclaron. Entonces todo aquel judío que se mezclaba, que perdía identidad, le decían samaritano. Sí. ¿Por qué dicen que Jesús es samaritano? Porque dicen, tu papá no es José, ya sabemos. Dime con quién se metió tu mamá. Tú estás cruzado, fíjate lo que le... O sea, tú eres... No decimos que eres samaritano. ¿Qué le están diciendo? Tú ya no eres judío. Tu mamá se metió con otro y no le quiso decir a tu papá. Nosotros ya no sabemos la historia. ¿Está bien? ¿Seguimos adelante? 49, Julio. Dice el verso 49. Respondiendo Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Por cierto, los demonios deshonran. Okay. Antes honro. No solamente no tengo demonio, porque deshonraría a Dios, antes lo honro. Amén. Totalmente contrario y opuesto, ¿verdad? Sí. Verso 50. Dice, pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Amén. 52 también. Sí, por favor. Dice, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte, como que se contradecía. Dice el verso 53. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? El Te cual preguntas, murió? el que viene de arriba, dijo Juan. Es mayor que todos. Sobre todo, no me hagas esas preguntas. Mayor que Moisés, mayor que los ángeles, mayor de quien me digas. Dicen, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo?
Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre, wow, es el que me glorifica. El que ustedes dicen no que es su papá, dicen que es su Dios. Pero es mi papá. Mi Padre es el que me glorifica. El que ustedes dicen que es su Dios, no es, porque no reciben el testimonio. No es porque no es a través del Hijo. Pero ustedes no le conocen, mas yo le conozco. Y si dijera que no le conozco, sería mentiroso como ustedes. Pero lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces dijeron los judíos, aún no tiene 50 años. ¿Y has visto? ¿Y ya viste a Abraham? Jesús les dijo, no, hermanos, seamos serios. Abraham es el que me vio. Él quería verme a mí y yo no a él. Sí. Seamos serios. Es cierto, les digo que antes que Abraham fuese, yo soy, y ahí menciona el nombre del Señor. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió. No sé cómo le hizo. Pero dice, pero Jesús se escondió y salió del templo. Pero atravesando en medio de ellos. Se fue. ¿Quién lo vio? Se escondió. Está en medio de ellos, nadie lo ve. Ya nos vemos. En medio de ellos y no lo vieron. Ya todos así con las ¿Dónde está? ¿Dónde está? Qué bárbaro. ¿Pasando en medio de ustedes? Un sapeo, ¿no? Capítulo 10. ¿Agarraron piedras esa vez para apedrearle? Sí. Capítulo 10, verso 31, César. Sí, Juan 10:31. Dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Dónde están las piedras? Otra vez vamos a apedrearlo. La primera no pudieron. Se les esconde. Vuelve a agarrar piedras. ¿Dónde está? Porque está diciendo cosas. Sí. Jesús habla con ellos. ¿Qué les dice? Sí, dice 32. Jesús les respondió, muchas buenas obras les he mostrado de mi Padre. Nunca él desvinculaba a Dios con su papá. Yo soy el Hijo. Muchas cosas buenas les he mostrado a mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? ¿Por cuál de ellas? ¿Qué le contestaron? 33. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió, ¿no está escrito en su ley, yo les dije, dioses son? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. ¿A quiénes llama Dios dioses? A los que vienen la palabra de Dios. Amén. A los que reciben. Eso lo dice Juan. A los suyos vino, los suyos no recibieron, más a todos los que le recibieron, les dio potestad. A los que creen en su nombre, de ser hechos hijos de Dios. ¿Siempre ha ocurrido así? De ser hechos, amén. Ok, ¿seguimos? Sí, 35. Si llamó dioses a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. 36. Al que el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Dice Jesús, a ver, se llamó dioses a los que les vino la palabra. Llamó dioses a los que reciben la palabra, a los que creen. Al que envió al mundo y santificó. Al que el Padre santificó y envió al mundo. ¿Me dices que es una blasfemia? Ponte de acuerdo. Seamos el serios. Unigénito, seamos serios. El unigénito del Padre. La expresión de amor del Padre. Así es. 37. Sí, 37 al 38. Sí, dice, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. ¿No me creas? Sí. Mas si las hago, aunque no me crean a mí, crean las obras. Amén. Para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y procuraron otra vez prenderle, pero otra vez escapó. Qué bárbaro. No, qué bárbaro. Procuraron otra vez. Y todavía nos preguntamos por qué el juicio, ¿verdad? Teniendo ahí
La salvación misma. Dice Luis saludos Luis. El lunes tenemos reunión de varones, ¿verdad? Claro, Dios, el lunes. ¿Qué pues diremos? Dice, que a los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Amén. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no lo alcanzó. Amén. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyera en él no será avergonzado. No será avergonzado. Nuestra base doctrinal como cristianos es que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Mesías de Israel, pero Jesús es Dios. Jesús es Dios. Amén. Amén. Si no ha llegado a esa verdad, tiene que meditarlo hasta que lo crea. Y si no lo cree, y solo cree que Jesús es algo más sin ser, esa es una doctrina anticristiana. Y no solo una doctrina, es un espíritu, del anticristo. Sí, lo acabamos de ver. Ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Yo confieso que al principio, cuando vine a Jesús, empecé a caminar el Evangelio, yo no podía diferenciar, a ver, ¿Jesús es Dios o Jesús es el Hijo de Dios? Sí, yo también me pasó hace poco. ¿Es Dios o es el Hijo de Dios? Es el Hijo de Dios y es Dios. Amén. Sí. ¿Jesús es el profeta o es el Mesías? Jesús es el profeta, el Mesías, pero es Dios. Sí. Si no logramos confesar que Él ha venido en carne, no somos de Él. Por eso, creo que sería bueno terminar con estas palabras que dijo Juan el Bautista: el que cree en el Hijo tiene la vida. Amén. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y platicando Jesús con Nicodemo, le dijo: ¿ya leíste lo de Agur, capítulo 30? ¿Te acuerdas de que dice: ¿quién es el que ascendió y descendió? Yo. Nadie subió sino el que descendió, el que está en el cielo. Y estaba con él ahí en la tierra, físicamente hablando. Y le estaba diciendo: y estoy en el cielo. Sé quién soy. Jesús es Dios. Qué hermoso es cuando Dios dice: Miri Ramos. Amén, hasta que leemos su palabra y vemos que es Dios. No hay forma. Él es Dios. Amén. Dice: indiscutiblemente es grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y a Él nos debemos, amados, y por Él estamos aquí, y por Él vamos a seguir. Amén. Y porque Él vive, nosotros también vamos a vivir. A Él sea siempre la gloria y la honra. Por favor, un favor, si les bendijo, compártalo, haga un comentario breve, etiquételo, que la palabra corre y sea glorificada, y que más vidas puedan venir a esta salvación. ¿Por qué? Porque la condenación del mundo hoy no son las 1000 cosas que se hacen contra Dios, sino que la gente persiste en rechazar al Hijo, la luz del mundo. La gente persiste en amar más las tinieblas que la luz. Hoy toda la condenación está en ese rechazo al Hijo. Así es que pues les bendecimos. Julio, nos tenemos que ir. Ya, muchas gracias por... Gracias, pues. Gracias a Dios. Gracias a los hermanos que estuvieron ahí. Jorge, muchas gracias. Dios contigo, Jorge. Un abrazo, bendiciones. Los esperamos la próxima semana. Hay Neuma Kids, hay Neuma Multimedia, la hora 9. Dios sea con ustedes. Hasta la próxima. Bendiciones.